Muy buenas tardes a todos. Les habla el CP Antonio Sécola. Gracias por conectarse nuevamente a nuestro seminario. Vamos a empezar en un minutito. Vamos a dar una oportunidad a que se conecten a aquellos que tengan entrada. Vamos 1 o 2 minutitos y empezamos a las 4:01. Bueno, pues gracias nuevamente. Arrancamos con nuestro webinar del día de hoy. Hoy sí tenemos muchas noticias nuevas, muchas noticias positivas. Así que muy entusiasmado con el seminario de hoy, así que vamos al comienzo. Los objetivos, pues, como siempre, son hablarles un poco sobre los últimos cambios relacionados al COVID, los incentivos y demás. Y también hablar un poquito sobre las fechas que vencen ya mismo de cosas importantes y cambios relevantes que tienen que tener en mente, ¿verdad? Todos como comercios y contribuyentes. Y muy importante también identificar las dudas que puedan tener ustedes, porque así nos llevamos asignación y vamos entonces todos aclarando las dudas para los próximos seminarios o los próximos newsletters que envíen. La charla está pautada para 60 minutos. No sé si hoy nos dé tiempo 60 minutos, creo que quizás nos vamos a tomar un poquito más porque son muchos temas, pero vamos a tratar de respetar ese tiempo. Las preguntas las pueden hacer a través del chat de Teams y las contestamos a fin de la charla. Durante toda la charla vamos a estar en mute. Les recordamos que estamos grabando. Aquellos que no pueden conectarse, pues sepan que si están registrados en el webinar, pues que ellos van entonces al final del webinar les envían la grabación. Y básicamente vamos a estar hablando principalmente de los siguientes temas. Vamos a hablar de las fechas importantes, ¿verdad?, que vencen ya mismo. Vamos a hablar de los nuevos requisitos de las 480 y los AUP y las auditorías, que yo sé que eso no está relevante para el COVID, pero es importante que ustedes todos estén conscientes de eso. Y entonces entramos al PPP y el estatus de las condonaciones, el PPP nuevo, todas estas cosas, y también vamos a hablar un poquito sobre el crédito por retención, tanto del año pasado como el prospectivo. Arrancamos de lleno. Siempre hacemos la aclaración, ¿verdad?, que esto no es una consulta como tal, que esto tiene una consulta en específica, pues debe entonces coordinar una cita y hacer una consulta formal. Esto es nuestro mejor entendimiento de lo que hemos leído por internet y las instituciones que hemos leído y demás, pero obviamente pues son todas cosas nuevas, sujetas a interpretación, y hacemos lo mejor que podemos, pues, para compartir nuestro conocimiento, pero siempre hay que estar conscientes de eso. Las fechas próximas, mañana vencen un montón de cosas. Debí haber hecho esta charla la semana que viene, esta semana fue una idea loca para mí, pero anyway, mañana vence la planilla de contribución sobre ingresos del 2019, por fin vencen las que usualmente vencen en abril 15, que si prorrogas vencen en julio 15, pues por fin vencen mañana. Se fueron, ¿verdad?, dilatando, dando tiempo adicional por el tema del COVID, pero ya por fin vencen mañana, tanto las corporaciones como a los individuos. También mañana vence el segundo pago de la patente municipal, el que cubre el periodo de enero 1 a junio 30 del 2021. También vence la planilla de patente municipal que esté prorrogada. En realidad vence el 23 y el 22 y cada municipio tiene libritos distintos, así que para nosotros vence mañana, pero en realidad tiene unos días más. También vencen los pagos de estimada de individuos del 2020. Las corporaciones ya vencieron en diciembre 15, pero los individuos tienen un mes más y vencen entonces en enero 15 la de Hacienda, ¿verdad? Su pago de estimado de Hacienda, más el pago federal para la planilla del Self-Employment Tax, la 1040 PD. Y como siempre, vence el primer plazo del depositante bimensual del IVU, ¿verdad? Ese IVU que vamos cobrando durante el mes y que depositarlo el 15 y el 31. Y vence también los pagos de las retenciones de los servicios profesionales del mes anterior. El día 20, pues como siempre, vence la planilla del IVU del mes anterior, y ahí se hace cacho si se pagó de menos en los depósitos bimensuales durante el mes anterior.
Y ya para fin de mes vencen las trimestrales comunes y corrientes de nómina, vencen las W2 y vence entonces el segundo pago de los dependientes bimensuales. El tema de las trimestrales que vencen en enero 31 es importante por el tema del segundo PPP que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Esto lo hemos hablado antes, pero quiero repasarlo y recalcarlo. Esto es una imagen del modelo de las planillas contributivas del 2020. La nueva planilla contributiva tiene 3 secciones de gasto. ¿Okay? Estos son, aquí arriba se ponen los ingresos, y en estas secciones que están aquí, que es la sección A, la B y la C, son donde uno acomoda los gastos que uno quiere deducir de la planilla, ¿verdad? Y a más gastos, pues más deducciones, menos ingresos y menos contribuciones. Recordando lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que pasa es que esto ahora va a empezar a recibir muchas llamadas de nosotros, de nuestros contadores, pidiendo información y completando la información, y lo que quiero es recalcar la importancia. Hay una sección que es la sección A, que dice deducciones que deben ser reportadas en declaraciones informativas. Eso quiere decir que si no se hizo una informativa, no se puede deducir. Por lo tanto, todo este tipo de gasto que está aquí, nóminas, servicios profesionales, etcétera, etcétera, los que les marqué aquí del 5 al 19, todo tiene que tener una 480. Así que si un empleado de nosotros lo llama pidiendo información, por favor no se moleste con ellos, porque estamos dando es completar todas las informativas posibles, ¿verdad? Para que puedan tomar las deducciones, las más deducciones posibles. Y sabiendo y entendiendo que igual que la relación entre ustedes y sus empleados entre ustedes, pues es la misma relación entre ustedes y sus suplidores, y que ustedes son responsables de tener la información de saber con quién están haciendo negocio y de solicitarle toda la información que necesitan de ellos para poder entonces entrarla en el sistema y poder hacer esa información. Pero es súper importante que estén claros cuáles son los gastos que se reportan. Aquí están detallados del 5 al 19. Del 1 al 4 son los de nómina, que eso se declaran en las W2. Y del 5 al 19, que serían las que se declaran en las informativas, lo que se conoce como las 480. Incluyendo los pagos que se hacen fuera de Puerto Rico. ¿Okay? Que eso a veces hay duda y demás. Los servicios profesionales que se pagan fuera de Puerto Rico también se reportan. Lo que pasa es que están sujetos a unas distintas retenciones, a veces no hay retenciones, es un poquito más complicado, pero importante que sepan que hay que reportar. En la sección B son los gastos que Hacienda les va a dar por bueno, porque tienen de alguna manera u otra cómo verificarlo, ¿verdad? Dice que lo que esté en la sección B, ellos van a decir, esto está bien y no te lo voy a cuestionar, no tienes que tener ningún soporte adicional. Y los que están en la sección C, que esto era parte de lo que quería enfatizar en estos 5 minutos de este tema, son los que están sujetos a un agrio con procedimiento. Un agrio con procedimiento es un reporte que emiten los CPA, donde el Departamento de Hacienda nos dice a nosotros ciertos procedimientos que hay que hacer para de alguna manera validar que esos gastos son correctos, ver facturas, ver cheques, etc. Y esos son los gastos que están desde la 33 hasta la 55. ¿Okay? Así que es sumamente importante que estén conscientes de que si quieren reclamar o deducir gastos en esta área, tienen que acompañar su planilla con un informe de un agrio composible como les estoy comentando, y eso es sumamente importante porque si no lo hacen, para propósitos de la contribución alternativa mínima, que es un cómputo alterno, pues entonces no podrían tomar esa deducción. Y entonces eso quiere decir que en ese cómputo alterno sus ingresos van a subir y por lo tanto quizás su contribución aumenta. Así que esto como que no lo aplica a todo el mundo y solamente cuando se hagan las planillas que vamos a saber si necesitan ese tipo de informe o no. Pero si necesitan ese informe, pues sepa que hay unos costos, ¿verdad? Unos honorarios adicionales porque hay un trabajo adicional que Hacienda le está requiriendo siempre y cuando usted quiera deducir esos gastos. El que no tenga que deducir esos gastos de ese cómputo externo, no tiene que someter su planilla con ese informe de CPA. Salió una carta circular ahora en diciembre, hace una semana, donde se aclaran ciertos temas que existía alguna duda. En seminarios anteriores hemos hablado de que aquellos contribuyentes que vendían más de 3 millones, que ya no iban a tener el requisito de auditoría. Pero esta carta circular aclaró que eso no es correcto. Sí tienen el requisito o de auditoría o de otros agreement procedures que salieron publicados en esta carta circular que estoy incluyendo, que vamos a incluir con parte del material, y básicamente son un montón de procedimientos adicionales que hay que hacer. Por lo tanto, lo que hemos hablado los colegas y lo que hemos analizado en nuestra firma es que básicamente el que tenía auditoría de 3 millones, sus ventas eran 3 millones o más el año pasado, pues lo más prudente es hacer una auditoría del 2020 en vez de hacer los agreement procedures, porque los agreement procedures piden tantos y tantos pasos
que probablemente tomen más tiempo el hacer ese trabajo que el de la auditoría. Por lo tanto, ya sabemos, ¿verdad?, por esta carta circular de hace varias semanas, que es uno, si vendes más de 3 millones, uno o el otro. Pero no es que no hay que hacer ninguno, hay que hacer uno o el otro. Así que si vendes más de 3 millones, pues ya sabes que ese requisito lo tienen. Los que venden menos de 1 millón se van a publicar en algún momento Hacienda las instrucciones del Agregón Procedure que pueden preparar unos especialistas en planilla que no tienen que ser CPA. Y quizás es un poquito más económico de lo que haría una firma de CPA. Todavía no han publicado sus requisitos, y si cuando sacan las instrucciones y demás, pues así lo dejaremos saber. Aquí está la sección de preguntas de la planilla, que ustedes si las han visto anteriormente, pues están familiarizados con ella, pero básicamente te explica un poquito, te dicen, vendiste más de 10 millones, pues necesitas estado auditado. Vendiste más de 3 millones, pues dime si tienes estado auditado o si tienes un reporte de agregón procedure. Y si vendiste menos de 3 millones, pues dime si tienes de 1 a 3 hay un requisito y de 1 para abajo hay otro requisito. Así que es medio complicado el tema de seguir con este tema del cumplimiento, ¿verdad?, con los requisitos de Hacienda. Y lo que estamos aquí buscando siempre es cómo, obviamente, maximizar todas nuestras deducciones para asegurarnos de que pagamos las menos contribuciones posibles dentro de lo que la ley permite. Es importante entender que el año pasado, esto no es nuevo, esto viene del año pasado y por eso estamos hablando de esto desde el año pasado en los seminarios, pero el año pasado con el COVID, pues muchas de estas cosas se pasaron y básicamente pues había, por ejemplo, un requisito de que cada contribuyente mínimo iba a pagar $500 de contribución en su planilla. O sea, que podías perder $1 millón, pero con la planilla tienes que pagar 500 pesos. Ese requisito está ahora mismo. Eso es parte de la contribución básica alterna. ¿Okay? La contribución básica alterna, ese cómputo alterno, básicamente es el 18% de las ganancias de ese otro cómputo o el 23% dependiendo del volumen de venta del cliente. O sea, que si el cliente es un cliente grandecito que vende más de 3 millones, o el contribuyente, mejor dicho, vende menos de 3 millones, pues entonces, bajo ese otro cálculo, pues la contribución básica alterna sería un 23. Recordemos que la contribución básica alterna básicamente es lo mismo que la contribución regular, pero te limita en algunos de los gastos, ¿verdad? Te hacen algunos ajustes. Por lo tanto, si te van quitando gastos, pues el net taxable income va subiendo y entonces le aplican ese %. Así que hay que siempre jugar con esos dos para ver cuál es el que menos paga, ¿no? Porque al final uno paga el más alto de los dos. Así que hay que asegurarnos de conseguir los gastos en ambos lados para que ambos queden lo más bajito posible. Esto lo hemos hablado a saciedad en seminarios anteriores, así que si tienen dudas, con mucho gusto pueden ir a los anteriores y pueden entonces repasar eso o se comunican con nosotros. Vamos entonces al tema del COVID y las ayudas y demás. Como hemos hablado en otros seminarios, pues hay múltiples programas. Hoy nos vamos a enfocar en dos, que es el PPP y el crédito por retención de empleo, porque es lo más nuevo, lo más reciente. Los otros programas todavía están, pero en el caso es que estos son los dos que están en el periódico ahora mismo. Así. Como sabemos, el 27 de diciembre se aprobó, el presidente Trump firmó unas leyes y demás, en donde pues, se lanzaron unos incentivos nuevos. Ya el mismo 29 de diciembre, cuando el 28 nos enteramos, el 29 ya estamos lanzando comunicados obviamente para mantener a todo el mundo enterado de lo que estaba pasando y se envían los resúmenes. Recuerden que estos newsletters que se envían están todos en nuestra página. Así que si siempre tienen dudas, siempre pueden entrar a nuestra página y tienen la información que se haya provisto previamente. Empezaron entonces un concepto, ¿no? Porque hubo un programa del PPP, del cual casi todos nosotros participamos, en donde básicamente ese programa se cerró el 8 de agosto. Y el 8 de agosto, pues ya nadie más podía solicitar este préstamo. Pues ese préstamo se volvió a abrir. Y eso es lo que llaman el first draw, la primera camada, por decirlo así. Porque tiene unos términos similares al primer programa de préstamo. Así que básicamente lo que hicieron fue, no solamente vamos a abrir la ventana nuevamente, que empezó en el 11 de enero, esta semana, el lunes, el 11 de enero empezó otra vez el programa con algunos bancos, eso vamos a ver ahorita, pero básicamente empezaron nuevamente a permitir otorgar estos préstamos, pero haciendo una distinción entre si tú vas a solicitar el préstamo bajo el primer método, por decirlo así, o el segundo método. Y obviamente lo vamos a hablar ya mismo de cuáles son las diferencias. Pero básicamente el primer método es el que ya todos conocemos, ¿verdad? Era hasta 500 empleados, hay ciertas excepciones y demás, pero básicamente era hasta 500 empleados, el 60% de la nómina de lo que te prestaron lo tienes que gastar en nómina, tienes hasta 24 semanas para gastarlo,
Sí que hay ciertos temas que ya hemos discutido muchas veces que no vamos a adentrarnos ahora porque ya todos lo conocemos. Lo que sí cambió fue el formulario. Antes había un formulario que se usó para el primer round, ahora tenemos otro un poquito distinto y lo vamos obviamente a compartir como parte de la presentación. Así que cuando terminemos esto, que siempre enviamos el video de la presentación y demás, pues vamos a incluir como manejo el nuevo formulario y las instrucciones de ese nuevo formulario para que ya vayan teniendo una idea. Algunas cosas que tenemos que tener en mente, básicamente se supone que para uno pedir el segundo préstamo, que no hemos hablado de todavía, pero estoy ya como que pasando una cosa con la otra, para pedir el segundo préstamo, se supone que hayamos solicitado la condonación del primer préstamo. No que hayamos terminado el proceso, no que el SBA lo haya aprobado, ni que el banco lo haya aprobado, sino que hayamos solicitado la condonación del primer préstamo. Esto lo saqué de una página de distintas, eso no lo leí en las instrucciones en ningún lado, así que yo estoy aquí como que tratando de, ¿verdad?, traer mucha información en un mismo sitio, pero básicamente se supone que para solicitar el segundo, pues haya por lo menos solicitado la condonación del primero. También se supone que hayas terminado de gastar el primero, ¿verdad? Si solicitaste el primero, pues tienes que haberlo gastado para poder pedir el segundo, ¿okay? Así que si ya pasaron las 24 semanas y no habías terminado de gastar el primero, y lo seguiste utilizando, ¿verdad? Esos fondos los seguiste utilizando y ya los terminaste, pues entonces harás que tú pedir el segundo, ¿okay? Sujeto a otras limitaciones. Y otra cosa interesante fue que, como vemos en otros seminarios, muchas veces habían hablado de que iban a sacar una forma más sencilla para todos los préstamos que fueran menos de $150,000. Pues no lo han sacado, pero lo aprobaron en el Congreso. Así que se espera que en las próximas semanas saquen otra forma más. Esta sería la cuarta forma de cómo solicitar la condonación de los préstamos. Y básicamente lo que se espera es que básicamente si te prestaron menos de $150,000 en el primer round o en el segundo round, que no te pidan más nada, ¿okay? Y que básicamente certifiques que gastaste los chavos en lo que tenías que hacer y que sea mucho más sencillo ese proceso de condonación. El problema es que obviamente ahora mismo todavía las instrucciones no están, que al día de hoy no han salido, si que ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos. Las tres formas, que si será menos de 50,000 el préstamo, pues tiene unos requisitos, si es más de 50,000 tiene otros requisitos, pero también hay una forma que es sencilla y otra más completa, lo que hemos hablado en los otros seminarios, eso no ha cambiado. Ya empezaron a recibir las condonaciones. Nosotros, como hemos hablado en los otros seminarios, solicitamos dos tipos de préstamos, uno para el chavo.com, ¿verdad?, para OSI, y otro para mi firma de CPA. Y ya la firma de CPA lo hice adelante para practicar, ver cómo era la experiencia y poderla compartir con ustedes. Y ya esa, recibimos la condonación, y la de OSI pues todavía está en proceso. Y por eso es que ahora les puedo explicar cómo es el proceso y qué recibimos y demás, y cómo han cambiado las distintas cosas. Nada, esto era para comentarles que obviamente pues estamos en la época de solicitar la condonación. Me ha llamado mucha gente con las mismas preguntas de cuándo hay que hacerlo. Mucha gente pensaba que había que hacerlo para diciembre 31. Como hemos aclarado en todos los seminarios anteriores, tienen 10 meses después que se acaba el periodo cubierto para solicitar la condonación del préstamo. Ahora bien, mientras antes mejor, y vamos ahorita a explicar por qué. Así que básicamente el periodo cubierto comienza, para repasar, en la fecha en que usted ve el depósito en su cuenta de banco, y a ese día le suma 24 semanas, o 8 en algunos casos extraños, pero la mayoría de las personas tuvieron 24 semanas, le suma las 24 semanas y ese es su periodo cubierto. Así que tienes 10 meses después de estas 24 semanas para solicitar la condonación. Así que eso a la mayoría de los que tomamos el préstamo, pues eso sería para junio, para allá. Así que en teoría tienen hasta junio para solicitar la condonación. Si no la solicitan, esto se convierte en un préstamo automático, así que es importante solicitarlo. Hoy estaba hablando para prepararme con la charla con personal de los distintos bancos y ellos están impresionados porque la gente porque dicen que la gente todavía no sabe que cada uno tiene que solicitar su condonación, que no es automático. Automático es que tiene un préstamo. La condonación, tienes que seguir el proceso del cual hemos hablado en todos los seminarios anteriores para que obviamente recibas una condonación formal de parte del SBA y que puedas entonces liberar tu responsabilidad. El punto 1 es el tema de los 10 meses que acabo de explicarles, que tienes 10 meses después del cover period. El punto 2 es interesantísimo, lo hemos hablado en muchos de los seminarios, que había dudas y todo ese tipo de cosas, y hoy esto es lo más interesante. Recordemos que existía el programa del PPP,
pero también existía el programa del Disaster Loan, el Economic Injury Disaster Loan. Y el programa del Economic Injury Disaster Loan tenía una particularidad, que era que si tú solicitabas el préstamo y ponías cuántos empleados tenían, te iban a adelantar, como parte de ese préstamo, te iban a adelantar una porción. Y si tú tenías que tener 5 empleados, pues te iban a adelantar $1,000 por empleado, o sea que te iban a adelantar $5,000. Y eso tenía un máximo de 10,000, o sea que hasta 10 empleados, $1,000 por empleado, era hasta 10,000. Y siempre hubo dudas de que, porque en las instrucciones en todos lados decía que la porción que te hubiesen adelantado te lo iban a reducir de la cantidad máxima que te iban a condonar, ¿okay? Del préstamo del PPP. Que lo que quiere decir en otras palabras es que si te adelantaron algo por un lado, por el otro lado no te lo iban a condonar y eso se iba a convertir en un préstamo a términos a un 1%. Y en mi experiencia con AFL, eso fue exactamente lo que pasó, lo voy a enseñar ya mismo. Me convirtieron la cantidad que me habían adelantado, en mi caso eran 6 empleados en ese momento, si eran $6,000, me lo convirtieron en una nota por pagar y literalmente tiene su interés y tiene su término de pago y me lo van a quitar de la cuenta de banco y demás. Curiosamente, eso es lo que les voy a presentar ya mismo, y lo pongo aquí en ojo, comentarios adicionales de hoy, porque es hoy mismo que nos están compartiendo esta información. Pues aparentemente lo que aprobaron nuevo del Congreso, pues aclararon que no iban a hacer ese tipo que no iban a ajustar la cantidad máxima de la condonación por los adelantos que hubiesen hecho en el préstamo de EIDL. Pero ¿qué pasa? Hay algunos comerciantes como yo, que ya le hicieron la condonación, ya le hicieron firmar el pagaré y ya tienen un préstamo en sus libros, que tienen que pagar esa cantidad. Y lo que están explicando es que saldrán instrucciones que todavía no existen, en donde básicamente el SBA está comentando que ellos le van a pagar al banco el préstamo de uno para que uno entonces no tenga que pagar. Así que es medio extraño dónde estamos. Ahora mismo estamos como un medio limbo, ¿verdad? Porque la posición oficial, lo que hemos visto, lo que dicen los papeles oficiales, es que si te hicieron un adelanto por un lado, pues cuando te vayan a condonar el préstamo, te van a rebajar esa cantidad de la condonación del préstamo y por lo tanto se convierte en un préstamo y lo hacen que pagar. Por otro lado, están diciendo que como ahora los nuevos préstamos del PPP, esa limitación no está, pues no pueden ser injustos o no pueden discriminar contra los que pidieron el primer préstamo versus los que tienen el segundo préstamo, que los términos tienen que ser equitativos y que básicamente, pues si no se nos van a perjudicar a los segundos, pues que a los primeros tampoco. Así que eso está por verse, así que básicamente el martes cuando hice la presentación original pensé que había concluido el tema y podía explicar esto de forma final, pero hoy me dijeron que quizás eso cambia también, así que todavía hay esperanza de que ese adelanto, que lo máximo que te pudieron adelantar fueron 10,000, pues no tengas que pagarlo para atrás tampoco. Y era lo que hemos dicho en otros seminarios que probablemente no iban a hacer. Pero nada, hoy por hoy, si recibes una carta de condonación, te van a reducir de la cantidad máxima de condonación lo que te habían adelantado de esa solicitud de esa guardia. ¿Okay? Temas que hemos aprendido a través del proceso de condonación. Uno, pues mira, a veces cuando entras a los portales que ellos te piden que tú valides la información, la cantidad de empleados que tenías, la cantidad que te prestaron, el número del préstamo, la información en muchas ocasiones no ha cuadrado. Y entonces hay que estar escribiéndole al banco para que tengan su sistema, porque uno tiene que confirmar esa información como que está correcta. Y para eso, pues estamos solicitándoles en muchas ocasiones que nos envíen los documentos originales, porque no tenemos ninguna otra manera de corroborar si esa información está correcta o no. Que a veces tenemos clientes que se molestan y dicen, pero ustedes deberían saber esto y que se cree, pero si es que no tenemos los documentos originales, no podemos saber qué fue lo que se sometió originalmente, porque acuérdate que ese documento lo firmaron ustedes y se lo enviaron al banco directamente ustedes. Usualmente nosotros podemos apoyarles con los números, lo que sea, pero existe información que la llenen ustedes mismos o el mismo banquero. Así que siempre necesitamos verificar esos documentos originales. Los bancos están pidiendo distinta información. Pensábamos que como todos los bancos se supone que se siguen por las mismas reglas y el mismo formulario, pues todos iban a pedir más o menos la información de la misma manera. Pero nos estamos dando cuenta que no. Que hay unos bancos que piden la información un poquito más específica que otros, que programaron sus portales como los programaron y pues básicamente no está siendo muy consistente. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre ellos. Eso es importante, ¿verdad? Porque ahora hay una segunda ronda, así que si va a pedir un segundo préstamo, puede escoger otro banco si quiere cambiar. Nosotros le dimos una carta de third party y con esa carta se supone que el banco les pida menos información al momento de hacer el trámite
y algunos los bancos lo saben y nos reconocen obviamente como un third party, pero a veces los empleados que asignan a cada caso pues no están bien adiestrados y entonces no saben que somos un third party, y entonces empiezan a pedirle estados de banco y cheques cancelados, estas cosas, y en verdad lo que hay que es aclararle con la carta de que somos un third party y no proveerle más información de la necesaria, que es la que hemos hablado en los seminarios anteriores. Y también hay mucha duda. O sea, este tema es que, como hay muchos empleados de los bancos pidiendo un montón de información, pues a veces no están equitativamente adiestrados y uno te puede pedir una cosa y otro te puede pedir otra. Y hemos visto mucha confusión también con el tema de los que solicitaron los préstamos y que están self-employed. Aquí simplemente a modo de ejemplo, usted siempre puede ver el estatus de su préstamo aquí, ¿verdad? Primero usted llena su aplicación. La aplicación no es otra cosa que la aplicación para solicitar el forgiveness. En este mismo portal del forgiveness es que Banco Popular va a completar la programación para el segundo PPP que vamos a hablar ya mismo. Eso ya me lo confirmaron, es con el mismo acceso y es a través del mismo portal. Así que obviamente es más fácil gestionarlo a través del banco original con quien haya hecho el préstamo, pero no necesariamente tienen que hacerlo de esa forma. Así que básicamente la primera parte es someter la información, que es con lo que le hemos ayudado a muchos de nuestros clientes hasta ahora. La segunda parte es que el banco revisa, puede solicitar información adicional. El banco tiene 60 días para revisar esa información, y una vez el banco termina de revisar esa información, lo somete al SBA y el SBA tiene 90 días para contestar. Una vez el SBA contesta, pues el préstamo se aprueba, se firma unos documentos y entonces se completa el proceso. En este caso de la firma de CPA, pues ya estaba aprobado, y cuando yo entré, pues aquí tenía el e-sign. El e-sign no era otra cosa de entrar y aprobar el préstamo el que se convirtió, porque no habían perdonado el adelanto que me dieron de ley de lo que les expliqué ahorita. Así que aquí se puede ver que me iban a debitar el día 20 de cada mes, que eran pagos autorizados electrónicamente de la cuenta de banco. Curiosamente, hice auditor al fin, hice un cálculo de los intereses acumulados hasta el momento de que yo firmé este documento, y curiosamente es medio caótico, ¿no? Porque te cobran intereses de la cantidad del PPP completo, no de lo que te adelantaron, completo, desde el día en que te adelantaron el PPP, que es medio incongruente, ¿verdad? Porque si el préstamo es en base al adelanto y no en base a la cantidad del PPP, pues deberían cobrar los intereses en base al préstamo, ¿verdad? Al adelanto. Pero no, ni modo. Y si nos lo perdonan y el SBA no los paga, pues who cares, ¿verdad? Porque al final no vamos a tener que pagarlo nosotros. Así que por ahora, como quiera, sabemos que es a un 1%, que no es nada del otro mundo, y que, anyway, este tema del adelanto, como hemos explicado en las veces anteriores, fue un adelanto, o sea, fue en adición al préstamo del Economic Disaster Loan y en adición al PPP, o sea, que literalmente esto lo dieron, como quien dice, de más. Se suponía que al que se lo hubiesen dado, se lo rebajaran del préstamo del Disaster Loan cuando eventualmente lo hicieran. Pero los que necesitamos ese préstamo sabemos que nos prestaron el dinero completo y nos dejaron esto adelante. Por eso es que ahora estaban haciendo como que el cacho. ¿Qué aprendimos desde el proceso? Pues nada, ya saben que los bancos están pidiendo distintas cosas, lo tienen ahí como parte de la presentación, ¿verdad? Los distintos comentarios que podemos tener de cada banco. Estos son los comentarios de Banco Popular, los de First Bank y los de Oriental. En Oriental, por ejemplo, pues están pidiendo un desglose mucho más detallado de los empleados. Los otros bancos simplemente con que le den los totales y demás, o el tema de los payroll registers, ya con eso están satisfechos. Oriental es como que el más chaboncito, que está más exigente, pero cada uno tiene sus particularidades, así que pues nada, ahorita leen la presentación con calma y ven nuestros comentarios en cada uno. Quiero llegar al PPP2, que sé que por eso que estamos aquí. Y nada, dejé toda esta parte de la presentación porque son temas que hemos hablado anteriormente y quiero que simplemente los tengan aquí para que puedan refrescar su memoria. Todas estas pantallas que estamos viendo son la presentación del último webinar, que está grabado y lo pueden bajar, y si no saben dónde encontrarlo, nos escriben y con mucho gusto se lo enviamos. Pero básicamente esto era toda la información que necesitaban de cómo solicitar la condonación de préstamos, todo el proceso y demás, y cómo podemos ayudarles, y todas las páginas de todos los distintos portales, y nada. Simplemente lo puse aquí porque quiero que lo tengan de referencia, porque fue lo que presentamos la vez pasada. Vamos a lo más importante, lo segundo más importante del CARES Act, que es el Second Draw. El Second Draw es una segunda oportunidad de conseguir otra vez fondos adicionales bajo el programa del PPP.
Así que aquellos que literalmente recibieron un PPP la otra vez, cualifican, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo que cualifican, pero pudiesen solicitar más dinero bien parecido a lo que hicimos la otra vez, porque básicamente es el mismo programa. Y estas son pantallas del SBA, pueden entrar allí, pueden buscar toda la información, porque ya está todo publicado, ya está todo dentro de la página del SBA. Obviamente faltan unas instrucciones y unas cosas, pero lo principal ya está ahí. O sea que los conceptos básicos ya los pueden accesar. ¿Qué cambió? ¿O qué cositas tenemos que considerar? Uno es que el payroll cost, o sea, si te prestan $100,000, todavía tienes que seguir gastando el 60% en costos elegibles de nómina. ¿Okay? Y se definen los costos elegibles igualito que antes, así que no vamos a entrar en eso. Así que básicamente, ese concepto del 60%, que en su origen es 75%, pues ese por ciento del 60% pues se queda igual. Lo que sí cambió fueron los gastos para cubrir el otro 60% si fuese necesario. Recordemos, y por lo menos nuestra experiencia ha sido, que la mayoría de los clientes, todo se justificó con la nómina. Recordemos, cuando usted le prestan el promedio de su nómina de 2 meses y medio. Y al momento de solicitar la condonación, usted tiene 5 meses para gastar ese dinero. Así que si su nómina no ha bajado muchísimo, la probabilidad de que usted gastó todo el dinero en nómina es bien alta. Y de los 100 y pico casos que nosotros hemos ayudado a los clientes, solamente 2 han tenido que buscar gastos de renta, gastos de utilidades, gastos de otras cosas para poder justificar esa otra porción. Así que la mayoría de otros clientes con lo de nómina ya justifican su condonación de su préstamo. Y cubren obviamente con el requisito del 60%, porque en ese caso sería el 100%. Lo que sí cambió un poco fue que los otros gastos, que recordemos que eran renta, intereses hipotecarios y utilidades, pues ahora hay otros tipos de gastos que podemos sumarle a ese otro 40% para justificar el haber gastado el 100% completo. Y estos son algunos gastos operacionales, los vamos a ver por encimita, algunos gastos de propiedad, algunos gastos de suplidores y algunos gastos incurridos para el tema de protección de los empleados. ¿Okay? Y aquí les pongo una forma sencilla de entender qué tipo de gastos son estos, porque no hay muchas más instrucciones que lo que se encuentra ahora mismo publicado en el web. Pero básicamente los gastos operativos son gastos de software, ¿verdad? Los clientes que no tenían su contabilidad en la nube o que no tenían servidores en la nube o tuvieron que invertir en infraestructura o en tecnología para poder manejar el tema del COVID y trabajo remoto y demás, pues todos los gastos de software relacionados a eso, pues están incluidos en esos otros tipos de gastos que podemos considerar para la condonación de préstamo. También están incluidos los daños a la propiedad, ¿verdad? El que tenía una oficina física y se la vandalizaron porque no había nadie yendo para allá, o estaban los riots estos de Black Lives Matter, mil cosas que pasaron en estos meses. Pues básicamente hubo mucha pérdida de propiedad y básicamente pues si tuviste pérdida en propiedad que no te la cubriera un seguro, obviamente, pues entonces también puedes considerarlo como gastos que puedes reclamar o puedes poner como parte de los gastos elegibles para la condonación del préstamo. También, y muy importante, incluyeron los gastos de suplidores. Si eres un restaurante y compras inventario, ¿verdad? Poder subsistir y vender tu producto, pues ese tipo de gastos, pues también, ¿verdad? Porque es parte de tu gasto operacional, es casi tan importante como la nómina. Pues ese tipo de gasto también es crítico, se considera un gasto operacional y también entonces lo pueden considerar como parte de los gastos elegibles para poder someter la condonación de la deuda. Y por último, y más importante, son los gastos que pudieron haber incurrido para bregar con el tema del COVID, que no sé cómo se les pasó la primera vez, pero básicamente, pues, si tú coges una escuela que tuvieron que cambiar todas las fuentes de agua, todos los aire acondicionados, todos los escritorios, todo ese tipo de gastos que tuvieron que incurrir los patronos para poner sus facilidades de una manera tal que fuesen seguras para sus empleados por el tema del COVID, pues están incluidos o se van a considerar como parte de gastos elegibles. Esto está bello, esto no quiere decir que le van a prestar más dinero, le van a prestar la misma cantidad de dinero, 2 veces y media de su nómina promedio. No le van a prestar más. Simplemente estos son otros gastos que usted puede utilizar para justificar ese otro 40% que no es nómina. ¿Okay? Así que aquellos, en el caso raro que no puedan justificar su préstamo completo con gastos de nómina solamente, entonces tienen que buscar renta, utilidades, intereses y ahora tienen estas otras cositas para también
poder justificar esa diferencia y poder lograr que le condonen la totalidad del préstamo. Algunas cosas que sí cambiaron, el second draw, el máximo es 300 empleados, el primero era 500, así que son 300 empleados, es solamente para compañías privadas, no puede haber compañías públicas. Ahora mismo, igual que la otra vez, todos los empleados tienen que ser residentes de Estados Unidos, no podemos tener empleados en Costa Rica, en Argentina, Guatemala, por allá, porque no cualifican, o sea, tienen que ser empleados que residen en Estados Unidos. El límite de los 100,000 al año por empleado, o sea, 8,000 por empleado mensual, sigue existiendo. Como les comenté, son 2.5 veces el monthly payroll calculado igualito que la otra vez. Así que muchos de los patronos, brazos de existe una excepción a los 2.5 para aquellas industrias que el gobierno federal entendió que estaban demasiado afectadas o que estuvieron demasiado afectadas. Y básicamente las industrias que están dentro del NAICS 72, que se la voy a enseñar ya mismo, que son básicamente la industria de hoteles, de lodging, de acomodación, y los restaurantes, y la gente todo lo que tenga que ver con comida preparada, pues esas dos industrias, el gobierno entendió que estaban más perjudicadas que las otras, y esos pueden multiplicar su préstamo, lo pueden conseguir por 3 veces y media en vez de 2 veces y media su nómina promedio. Así que los restaurantes y los hoteles y ese tipo de industria, pues ahora sí van a poder conseguir un préstamo más alto que el inicial, con la salvedad, ¿verdad?, que tienen los mismos 24 semanas para gastar el dinero. Pero como tienen ahora también más gastos, quizás tienen menos nómina y del 60% no, o sea, la nómina no va a cubrir el gasto completo porque tienen menos empleados porque tienen menos comensales, ¿verdad? Los restaurantes están más vacíos, su capacidad está limitada, por lo tanto sus empleados son menos. Pues ellos, y los hoteles lo mismo, los occupancy están súper bajitos, pues ellos van a tener menos empleados. Así que para ellos va a ser bien importante esos otros tipos de gastos, porque todos ellos incurrieron en gastos para prepararnos para el COVID. Pues nada, les van a prestar más, tienen las mismas 24 semanas para gastarlo, pero tienen también otras formas, otros gastos que cualifican para poder que le condonen la totalidad del préstamo o la mayor cantidad de préstamo. La cantidad máxima del préstamo es 2 millones, antes eran 10 millones, así que esta vez lo limitaron a 2 millones y sigue el mismo cap de los 100,000 pesos anuales por empleado que existía en la primera ocasión. Aquí les pongo en rojo lo más importante. Básicamente, para poder cualificar para el segundo PPP, recuerden, si no pide el primero por la razón que sea, pues puede pedirlo ahora, porque lo abrieron de nuevo, o sea, el PPP 1 está. Y si en el PPP 1 usted se dio cuenta que pudo haber pedido más dinero, puede solicitarlo ahora. O sea, cuando abrieron la ventana de nuevo, si usted se equivocó y multiplicó por 1, o qué sé yo, no incluyó a todos los empleados, o cualquier cosa, y ese número es material y se justifica el hacer la gestión, pues usted puede reabrir el caso 1 y pedirle esa diferencia bajo los términos anteriores y no tiene que estar sujeto a esta limitación o este requisito que vamos a hablar ahora. En el requisito 2, que quiere decir que vamos a pedir un préstamo nuevo, vamos a cualificar o van a cualificar solamente aquellos que en algún trimestre del 2020 sus ventas, como sea que las definen, ya sea en accrual o en cash basis, se hayan reducido por más de un 25% comparado al mismo trimestre del año anterior. Es decir, probablemente el peor trimestre que tuvo todo el mundo en el 2020 fue el segundo trimestre, ¿verdad? El que fue de abril 1 hasta junio 30, porque el COVID y cuando nos encerraron y demás fue en marzo 15, así que ya tenemos 2 meses normales y uno que se medio fastidió ahí a mitad. Pero los de abril hasta junio, esos fueron los peores. Y después en julio, que empezaron a abrir las cosas y se empezó a normalizar la cosa dentro de lo que tenemos, pues entonces todo el mundo empezó como que a mejorar un poquito, a hacer cacho y demás. Pero la realidad es que los peores meses de casi todo el mundo fueron de abril a junio. Así que usted coge ese quarter y lo compara con el mismo quarter del 2019. Y si la reducción en sus ventas es más de un 25%, pues ya puede cualificar para este incentivo, para este segundo préstamo. No tiene que ser ese quarter, puede ser el primer quarter, el segundo quarter, ese quarter o el cuarto quarter. Puede ser el año completo. Pero como regla general es que por lo menos en un quarter
tus ingresos se hayan reducido más de un 25%. Y tienen que tener en consideración el tema de si estás en cash o en accrual cuando cuando haces tu contabilidad. Así que es bastante sencillito. Vamos a la forma de... Okay, aquí están, les puse los nights para aquellos restaurantes y clientes que están en hotelería y demás. Pues si usted está aquí en esta lista, pues o sea, cuando saque su certificado de certificado de comerciante de Zurich, ahí sale el NICE Code, ese es el NICE Code oficial que usted registró con el gobierno. Pues básicamente, si su NICE Code empieza con 72, pues cuando vaya a solicitar este préstamo, puede multiplicarlo por 3.5 y no por 2.5, así que eso está bien. Esta es la formita nueva de solicitar el préstamo. Cuando hablé con los bancos hoy, no me supieron decir si van a usar esta misma forma o si va a ser parte de la programación que están pendientes por sacar. Que yo sepa, ningún banco hoy está disponible para este tema. Vamos a hablar un poquito más de eso ya mismo. Banco Popular se supone que la semana que viene ya estén recibiendo nuevas solicitudes. Así que básicamente una solicitud bastante sencilla. Esta es básicamente toda la información que le piden, porque después de eso lo que le piden es que certifiquen, ¿verdad?, que usted no está cometiendo fraude, que usted es una persona buena y que necesitaba los chavos y todo tipo de cosas. Así que, pero la primera información es bastante básica, el nombre, la dirección, información básica. Lo único que aquí conlleva algún tipo de matemática es el monthly payable, ¿verdad?, ese cálculo, y multiplicarlo por 2.5. Ya saben que si el NICE Code es el 72, pues puede ser por 3.5 y ese número nunca puede ser más de 2 millones. Y que la cantidad de empleados se la preguntan aquí para verificar que no tengan más de 300 empleados. Importante, tiene tres formas de llegar a ese average monthly payment. La más fácil, la que yo probablemente use, es usar el mismo número del 2019. ¿Okay? La misma solicitud que llenaron, si ahí pusieron 10.000, ponen 10.000 y siguen caminando. Y si lo tienen con el mismo banco, no se puede ver ningún problema, eso está escrito ya. Así que básicamente, una de las maneras de tú poder estimar tu promedio de la nómina es usando el 2019. Y como ya muchos de nosotros hicimos ese proceso, ya dijimos este es mi nómina promedio del 2019, pues usan ese mismo número y se acabó. Ya el banco tiene la información y demás y no se supone que le pidan más cosas. Así que esa es la más fácil de ver. La número 2 es usar los últimos 12 meses. No tienen que usar el año natural y demás, sino que usan los últimos 12 meses al momento de gestar el préstamo. Esa pues ya va a conllevar más información, enviar el payroll register, justificarlo de más maneras, y en verdad pues eso no es más trabajo. Y la número 3 es pues, usando el año 2020 que acaba de concluir para hacer ese cálculo. Así que si se va a ir por esa línea por ese approach, que obviamente pues que le van a pedir las planillas de año y demás, que obviamente todavía no están hechas, estamos a la primera semana de este año, así que pues les voy a dar una sugerencia de cómo podemos manejar ese tema. Pero básicamente, aquí se pone el average monthly payroll, se multiplica por 2.5. Aquí ya le están aclarando, ¿verdad?, los otros tipos de costos que pueden gastar el dinero, que puede ser en nóminas, renta, utilidades y lo que le habíamos hablado de los otros tipos de gastos. Aquí le va a preguntar su primer préstamo y aquí le va a preguntar que le diga, dime en qué quarter, en cuál quarter fue que tú te basaste para poder concluir que tus ventas se habían reducido más de un 25% y me vas a poner la cantidad aquí. Ya aquí están hablando de los 150,000 pesos que hablamos ahorita, donde básicamente lo que te están diciendo, mira, cuando sometas tu solicitud, si este número que está aquí arriba, ¿verdad?, que es tu nómina promedio por 2.5, es menos de 150,000, no me tienes ni que llenar esta información. ¿No me la digas? No me la llenas. Al momento de pedirme que te perdone el préstamo, ahí es que tú me vas a decir este tipo de información. Si es que yo te la pido, si alguien te la pide. Así que básicamente lo que están diciendo es, si el préstamo es de menos de 150,000, en este momento para pedir el préstamo no me des ninguna evidencia. Cuando me vayas a pedir la condonación, yo te la puedo pedir si yo entiendo que te la tengo que pedir, ya sea el banco o el SBA. Así que obviamente hay que hacer la asignación de verificar eso antes, porque acaso te la piden. Pero ya están abriendo la ventanita, ¿verdad? Por eso que esos 150 están ahí, de que va a haber una manera más fácil de la condonación del préstamo para aquellos préstamos que fueran menos de 150,000. Si te sabe decir, de aquí a un mes, sacan entonces las instrucciones y la publicación de que si el préstamo es menos de 150,000, firme un papel, dime que te gustaste bien, que gastaste los chavos que tienes que gastar y vamos a prestar. Veremos a ver qué sale con eso. Lo importante es que ahora mismo, al momento de solicitar el préstamo, si su préstamo es de menos de 150,000, no hay que someter ninguna evidencia ni hay que aclarar la cantidad de
la cantidad de la reducción, ¿no? Así que eso como que es lo más importante. Hay que volver a decir quiénes son los owners del negocio, ¿verdad? Más de un 20%. Y obviamente cada uno de esos owners tiene que, de alguna manera, ¿verdad?, certificar. No tiene que firmar el papel, pero usted tiene que preguntarle. ¿Tienen alguno de esas cosas que usted está certificando? De que si tienen alguna demanda federal o están acusados de alguna manera, pues tienen que hacer esa asignación, ¿verdad? Así que básicamente esta es la nueva solicitud. Se la vamos a enviar, obviamente, como parte del material. Hay una publicación que también se la pongo como parte del material que repasa cómo calcular el máximo del préstamo. Así que se la vamos a incluir. Salió en junio del año pasado. Son los mismos términos básicamente, porque son los mismos costos que se toman en consideración para poder calcular el promedio mensual. Los bancos principales de Puerto Rico aún no están ofreciendo el PPP, no han dado fecha. Me dijeron por el pajarito que ya la semana que viene sí van a estar los sistemas arriba para poder empezar a solicitarlo. Súper importante. Esto vence en marzo 31. No nos podemos dormir en la paja. O sea, ya empezó enero y si que esto vence en 2 meses se acabó. La otra vez, la primera ronda se acabó en 2 semanas. La segunda ronda nunca se terminó. Pero esto es una ronda nueva. Obviamente no todo el mundo va a cualificar como antes todo el mundo cualificaba, pero la realidad del caso es que el dinero se puede acabar. Así que mientras antes lo pidamos, lo solicitemos mejor. Mi sugerencia es que comiencen su análisis hoy mismo, cuando enganchemos el teléfono aquí, de verlo del 25%, porque si el 25% no les favorece, ¿verdad? Tenemos algunos clientes que han facturado más que el año pasado, mes a mes todos los meses, y que obviamente no van a cualificar para esto. Pero los que no saben, no tienen duda, pues que hagan el análisis desde hoy. Lo pueden hacer con el IBU mensual que hayan reportado, ¿verdad? Porque ahí ustedes reportan sus ventas. Y eso ya pasó, ya lo reportaron, así que pueden comparar, sumar y restar. Pueden hacerlo con los mismos estados de banco, sumar la cantidad de depósitos todos los meses, si están en cash basis. Y si tienen algún tipo de problema de facturación, ¿verdad? Los médicos que tienen problemas de facturación, los abogados, la gasolinera, todos esos tienen sistemas de POS y facturación, pues eso también lo pueden utilizar como base para hacer el análisis de ver si algún trimestre en particular se redujo más de un 25%. Nada, aquí puse un extracto también de que la manera en que comenzó el programa querían darle prioridad a las compañías minoritarias y a los bancos minoritarios, y por lo tanto cuando salió el programa que empezó el lunes, pues iban a empezar esos bancos primero, y los bancos, como que yo, los grandes, pues tenían que esperar unos días más para poder entonces ellos empezar a ofrecer los préstamos. Así que como quien dice, abrieron la ventana número 1 para los bancos pequeños, y número 2, por los community bank, los service analysts, etc. Y número 2, para el first draw, para el PPP1. Y ya el 13, abrían la ventana para el PPP2, y la ventana para los otros bancos, pues se abrió también, pero no estaban obviamente listos para empezar a recibir solicitudes, lo cual se espera que sea ya la semana que viene. Para solicitar, pues obviamente pueden utilizar, como les dije, el número del 2019, el que ya usaron para la primera solicitud. Eso es lo que yo personalmente voy a hacer, porque eso es mucho más rápido y mucho más fácil. Eso hace sentido, ¿verdad? Si las nóminas son más o menos iguales y la diferencia no es mucha, pues that's the way to go. En teoría no te deben pedir más nada, no te pueden cuestionar nada, porque ya lo evaluaron otra vez. Así que la verdad es que debe ser mucho más rápido, mucho más fácil, y esa es la sugerencia mía para todo el mundo. Así que número 1, el que tenga prisa, si tiene prisa, use la del 2019. Número 2, si quiere considerar, ¿verdad?, si su nómina bajó, pues use la del 2019, porque así le van a prestar más chavitos. Y acuérdense que, aunque pida más chavitos, es el mismo concepto, tienes que gastarlo las próximas 24 semanas. Pero si su nómina subió, ¿verdad?, si tienen más empleados ahora que el año pasado, pues entonces debe considerar si espera entonces a la información del 2020, en cuyo caso puede esperar a las planillas cuando salgan a final de mes, que se entregarán la primera semana de febrero, o puede usar los payroll registros que ya tiene disponibles en la página de internet de nosotros para entonces empezar el trámite y solicitar los documentos y solicitar el préstamo. El préstamo del Disaster Loan todavía está disponible, pueden solicitar el que no tenga ese préstamo todavía. Lo que ya no está disponible es el famoso adelanto de $1,000 por empleado hasta 10 empleados que hablamos ahorita. Y hasta aquí llegué. Les dije que hoy no vamos a salir más de 1 hora, porque en verdad es mucho material. Pero este material que vamos a cubrir ahora es sumamente importante. Es el tema que tiene que ver con la retención de empleados, ¿verdad? El crédito por retención de empleo que existió en el otro
el año pasado, pero que todo el tiempo era, ¿verdad?, excluyente, o cogías el PPP o solicitabas este crédito. Y mucha gente, o la mayoría de todos nuestros clientes, se fueron por el PPP, pero con este nuevo CARES Act flexibilizaron eso, y ahora, aunque hayas solicitado el PPP anterior y aunque solicites el nuevo PPP, puedes también beneficiarte de este incentivo del crédito por retención de empleo. Así que los dejo con nuestro gerente general, el ingeniero Pablo González, que es el que nos va a estar dando la presentación de esta parte. Muchas gracias, y entonces al final vuelvo y me reintegro para contestar las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Buenas tardes a todos. Antonio, tú tienes la presentación. Pásame el control. Así que Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Antonio, es sumamente importante este incentivo porque han hecho unas modificaciones en el 2021 que son importantes y que todos ustedes atiendan, porque por lo menos entendemos que la mayoría de ustedes pueden cualificar a esto, y esto es un incentivo muy interesante. Vamos a ver si ok, lo estoy viendo por aquí, todo el mundo lo ve, ¿verdad? Gracias. Como dijo Antonio, esto es un incentivo que se creó en marzo del 2020 del Departamento de Tesoro. No es algo nuevo, y es un servicio de impuestos internos crearon el crédito de retención de empleados, diseñado para alentar a las empresas a mantener a los empleados en su nómina. El crédito tributario reembolsable es del 50% de hasta $10,000 en salario por un empleado elegible cuyo negocio ha sido afectado financieramente por el COVID. No, la presentación no la tengo, no la veo, no se ve, no lo veo. Vamos a ver si Antonio la puede lograr ahí. Ok. Así que básicamente este crédito de retención de empleados es un incentivo para ustedes, aquellos salarios pagados por un empleado en el transcurso de marzo a diciembre, hasta $10,000 le reembolsan el 50%. Lógicamente hay una limitación ahí del PPP. Si usted cogió el PPP, aunque ahora la limitación se modificó, y lo vamos a aclarar un poquito más adelante también, pero también usted no puede reclamar en este incentivo lo que usted haya pagado con ese préstamo del PPP o las nóminas que haya cubierto con el préstamo del PPP. Así que es importante. Próxima página. Así que, ¿cómo se calcula este incentivo? Pues el monto del crédito es de un 50% de los salarios cualificados, pagados hasta $10,000 en total. Los salarios cualificados están en muchas de la información que usted puede adquirir a través de internet. También hay una compañía que se está dedicando pues a ayudar a los empleadores, que es Synergy, que también tiene estas regulaciones de los salarios que son cualificados o calificados para ese incentivo. Lógicamente, son hasta $10,000, el 50% en el 2020, que cubre desde marzo hasta el 1 de enero del 2021. Ese salario es elegible siempre y cuando usted no haya utilizado el PPP para cubrir esa nómina. Así que, hablando de esa cualificación, vamos a hablar de la cálculo, vamos a hablar ahora de la cualificación. La cualificación
está bien clara. Aquí el crédito está disponible para todos los empleadores, independientemente de su tamaño, incluyendo las organizaciones exentas de impuestos que cumplen con una de las próximas categorías. La primera, el negocio del empleador se suspende parcial o totalmente por orden del gobierno. O sea, lo que nosotros el año pasado, que tuvimos desde marzo con una orden ejecutiva para cierre total o parcial, pues ya nosotros aplicamos por esa parte, pero tenemos que también ver que aplique, y eso pues es responsabilidad de cada empleador definir si aplica o no, porque ahí hay una oración que dice que se suspenda parcial o totalmente orden debido al COVID durante el trimestre calendario, y que los ingresos brutos del empleador son inferiores al 50% del trimestre equivalente con el 2019. Ahora, atienda bien ahí, que es una de las dos categorías, no son las dos. Así que si usted aplica con una, ya aplica para el incentivo, no son las dos en combinación. Así que es importante que usted defina si usted cualifica para una de esas dos. Por lo menos Puerto Rico, para aclararlo bien, ya cualificamos por la parte de que el gobierno dio la orden. Ahora, lo que usted tiene que definir es que si su negocio se suspende parcial o totalmente durante esa orden. Así que eso usted lo define, ¿verdad? No hay nadie más que lo pueda definir que usted. Así que usted define esas dos, cuál de esas dos aplica. ¿Qué modificamos? Se me fue también la presentación de nuevo. No la veo, Antonio. Pues, ¿qué modificaron? Importante, señores. En el 2021 terminamos en diciembre que ese incentivo, la próxima página, ese incentivo, nadie que haya aplicado el PPP podía cualificar. Hicieron unas modificaciones en el 2021 y lograron aprobar, que es lo más importante que usted tiene que escuchar ahora, que no importando que usted haya pedido el PPP o el programa de protección de nómina, ¿verdad? Usted ahora puede cualificar para este nuevo incentivo. Quiere decir que la mayoría de los que están escuchando hoy y los clientes que están escuchando hoy han pedido el PPP, igual que nosotros en OSI. Ahora sí podemos cualificar, por lo menos para eso ya nos eliminaron esa restricción. Y vuelvo y repito, lógicamente, el PPP no puede ser compartido o usted no puede haber cubierto la nómina con el PPP y pedirlo como incentivo también en esta ayuda. Usted tiene que hacer ese cálculo, ¿verdad? Y eso pues también usted es responsable de usted. También podemos tener esta compañía que se ha dedicado a ello, Synergy, que lo puede estar ayudando en esa definición. También hay que aclarar en estas nuevas modificaciones la determinación de los ingresos brutos por ciertas organizaciones exentas de impuestos. Así que si usted es exento de impuestos, pues hay que evaluar esa modificación. Aclara que también que los gastos del plan de salud grupal pueden considerarse salarios calificados. Previamente no estaba muy claro. Ahora está aclarando de que el gasto de plan de salud agrupal puede considerarse salario cualificado, incluso cuando no se le paga ningún otro salario al empleado, de acuerdo con la guía de la IRS. Esa es otra modificación, así que tenemos otras modificaciones importantes también, espero, esto va a estar en la presentación, ustedes lo pueden repasar nuevamente. También al final de esta presentación vamos a tener unos sites que también tienen esta información y puede tener más información aún. Así que otra modificación es que la disposición extiende y expande el crédito fiscal por retención de empleados, o sea, a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 30 de junio del 2021. ¿Qué quiere decir eso? En el incentivo previo que estaba aprobado hasta el 2020 diciembre, cubría solamente desde marzo a diciembre 2020. Ahora, esto se extiende 6 meses más.
importante que lo sepa. Ahora, no es solamente $5,000 el máximo del incentivo, hasta salarios de 10,000, que el 50% son 5,000, en el 2020, sino ahora se extiende para este año actual que estamos corriendo hasta junio 30 de este año. Y hay otro cambio importante que usted sepa. Aumenta la tasa del crédito del 50% al 70%. O sea, vamos a explicar aquí. El año pasado, el 2020, de marzo a diciembre del 2020, usted puede reclamar hasta $10,000 por empleado y el reembolso o el crédito que le van a dar es el 50% de ese salario, hasta $10,000. En el nuevo, en vez de ser el 50%, subió la tasa al 70%. O sea que en el año 2021, los salarios cualificados de hasta $10,000 van a tener una tasa de crédito de 70%, que son $7,000 por cada empleado. Pero ojo, más atractivo aún, esto es por trimestre, no por año. Le explico de nuevo, el año pasado era un crédito por el año, hasta $10,000 el 50%. Este año cambió, la aprobación es que este cálculo se va a hacer trimestralmente y en cada trimestre tiene para someter hasta $10,000 y el reembolso sería, o la tasa de crédito sería de un 70%. O sea que un empleado que se haya ganado en el primer trimestre del 2021 $10,000 y esto sea un salario cualificado, usted puede recibir un crédito de $7,000 solamente del primer trimestre. Eso es lo mismo para el segundo trimestre del 2021. También otra modificación es que expande la elegibilidad para el crédito al reducir la disminución requerida de los ingresos brutos, año tras año del 50% al 20%, y permite a los empleadores utilizar el ingreso bruto del trimestre anterior para determinar elegibilidad. Así que, en resumen, el último que están viendo en la pantalla ahora mismo, también vuelve a reenfatizar el anterior que ya les mencioné, que aumenta el límite de los salarios acreditados por empleados de $10,000 por año a un $10,000 por trimestre. Yo creo que lo expliqué previamente bien, pero en resumen este incentivo le va a cubrir el año pasado, el 2020, aquellos salarios que no haya cubierto con el PPP, hasta $10,000, y le va a dar un crédito del 50% de esos $10,000 por el año 2020. Ahora, en el año 2021, tiene las mismas limitaciones, pero en vez de por año, por trimestre. Por ende, la posibilidad de usted ganar hasta $14,000 por empleado en este año 2021, en los 2 primeros trimestres, o sea, en los primeros 6 meses, son bien altas. Lógicamente, esto va a depender del salario. Si un empleado pues gana menos de $10,000, pues el 70% de los salarios acreditados o salarios cualificados para ello. No quiere decir que todo el mundo para ganar $10,000 trimestrales tiene que al menos ganar $40,000 al año. Así que un empleado que no gane $40,000 al año no va a llegar a los $10,000 trimestrales, a menos que el salario esté dividido por año. Pero esa es la explicación. Así que es importante que usted sepa eso, porque ahora, ¿qué pasa? Déjenme explicar un poquito 2020. Usted tiene ahora, si usted no ha pedido eso, que la mayoría de las personas no lo han pedido, usted tiene el derecho de poderlo hacer ahora y hacer esa reclamación. Así que es importante que usted defina, si usted cualifica, defina cómo lo va a reclamar ese incentivo, porque usted todavía hoy tiene la oportunidad de reclamar eso del 2020.
20. Y más adelante le damos un poquito más de detalle. Otras modificaciones son que aumenta la delineación de 100 empleados para determinar la base salarial calificada relevante para empleadores con 500 empleados o menos. Eso se explica solo, ¿verdad? Y permite que determinados organismos públicos reclamen también el crédito. Aquí la mayoría pues son privados. Y proporciona reglas para permitir que los nuevos empleados, fíjense esto, escuche esto también, esto es importante, que permite que los nuevos empleadores que no existían durante todo o parte del 2019 puedan reclamar el crédito en el 2020. Importante esa parte. Así que vamos a ver cómo ustedes la forma de recibir este crédito. La forma de recibir este crédito tienen 3. Es a través de un reembolso, o sea que usted reclama este reembolso y esto se reclama a través de la planilla trimestral. En la próxima página, Antonio. De la planilla trimestral. Todo esto se hace a través de la planilla trimestral, excepto la forma 7200, ¿verdad? Así que una de las maneras que usted recibe es un reembolso. Usted pone en la planilla trimestral que quiere un reembolso y ese reembolso le viene un cheque a usted y usted pues ese es el dinero que usted lo deposita, lo cambia el cheque y hace usted lo que usted quiera con él. También pudiera reclamar un crédito para las próximas planillas. Eso es una manera de recibir este crédito. Lo que sí es que nosotros en Alchavo, ahora mismo la postura para ese es un poco difícil porque nosotros vamos a continuar haciéndolo como estamos para cuestión de no tener ningún problema futuro en relación a estos créditos y a las deducciones que usted hace por empleado. Así que nuestra recomendación con el crédito para las próximas planillas es que si usted decide hacer el crédito, tiene que comunicarse con nosotros y poder establecer un plan de trabajo con eso, porque eso complica la situación un poco. Nuestro programa no tiene esa, ahora mismo, hoy en día no tiene la capacidad para poder lograr eso de una manera muy efectiva. Y eso, como es algo nuevo, lógicamente, pues nosotros pues recomendamos, ¿verdad? Si esto usted decide finalmente. Nuestra recomendación y lo que vamos a hacer en OSI es pedir el reembolso para recibir el crédito en cash, así que usted lo tiene en su cuenta bancaria. También usted puede solicitar la forma 7200 y este crédito se lo hacen adelantado. Estas 3 maneras de recibir el crédito, pues esto se hace una enmienda a la planilla trimestral. Así que es importante que usted sepa eso, porque nosotros no podemos hacer esto al azar. Esto es algo que usted debe definir y pasarnos la información a nosotros. Lógicamente, vamos a la próxima slide. Donde establece cuáles son las responsabilidades del cliente para entender un poco entre el chavo, qué va a hacer el chavo y qué va a hacer el cliente. El cliente debe definir la cualificación. Nosotros le podemos, si usted pide alguna información, podemos en algún momento darle una información. Usted también la tiene en el sistema. Nosotros podemos también enviarles por email la forma de que usted pueda sacar la información para que pueda definir si usted cualifica o no. Usted tiene que hacer la reclamación. Nosotros no podemos hacer la reclamación por ustedes. Así que si tiene usted tiene toda la información necesaria en nuestro sistema y usted puede adquirir esa información a través, nosotros le vamos a enviar las instrucciones, la estamos preparando para enviarle las instrucciones de cómo puede solicitar inmediatamente esa información a través del sistema, pero usted la tiene accesible.
Usted tiene que proveer la información al suplidor de servicio. Usted si lo quiere hacer por su propia cuenta, pero también hay un suplidor de servicio que lo estamos haciendo y lo hemos hecho con negocios con clientes nuestros este año pasado con Synergy, que puede solicitar uno de los suplidores de Synergy, y nosotros hemos tenido experiencia con ellos. Ellos son expertos de la materia, nosotros no somos expertos en ellos hasta ahora, así que nosotros ahora mismo no vamos a estar trabajando esta petición, sino que vamos a poder proveer, y la plataforma le provee a usted también toda la información necesaria para poder hacer este reclamo. Importante es que sepa que hay que informar al chavo la cantidad del crédito, después que usted define, después que usted reclama, después de que usted, usted conoce la información, sea que usted lo haya calculado o sea que haya provisto un suplidor de servicios para ayudarle en este incentivo, pues usted debe informarle al chavo la cantidad del crédito antes de los días 20 del mes siguiente al trimestre. Le explico. Ahora mismo hay dos situaciones. Una, hay un trimestre hay un año que ya pasó, que es el 2020, ¿verdad? El 2020 ya pasó. Por ende, la trimestral última del 2020 es en enero 2021 y nosotros ya estamos trabajando en enero 2021. Las trimestrales del último trimestre del año 2020. Si usted va a reclamar esto en el trimestre, en lo del año pasado, nosotros tenemos que tener esa información antes del día 20 de este mes para poderlo colocar en las trimestrales. Bueno, ¿por qué? Porque las trimestrales también tienen una fecha límite para nosotros entregarlas y nosotros somos responsables por usted de que usted quede bien y que podamos hacer eso al tiempo y no tengamos otros tipos de penalidades. Por ende, nosotros tenemos hasta el día 20 para llenar esa planilla y poderle asegurar que el último día del due date para poder entregar la planilla a todas las agencias pertinentes, nosotros lo podamos cumplir. ¿Qué va a pasar este año? Y se los digo desde ahora. En enero ya estamos al día 14, casi ahora mismo realmente ni el IRS está preparado para esto y le tengo que decir que la experiencia con los clientes que han solicitado este incentivo, muchos han recibido el cheque, pero hay muchos que todavía no han recibido este incentivo. Se está tardando el IRS de enviar los pagos. Porque ellos tampoco están preparados para este tipo de incentivos y ahora se complica más la situación para la IRS porque el volumen va a ser mayor, porque antes en el 2020, como les expliqué previamente, el PPP, todo aquel que solicitara el PPP no cualificaba, pero ahora quitaron esa limitación y casi todos los comerciantes y todos los negocios habían seleccionado irse al PPP, a utilizar el PPP como medio de ayuda para pagar las nóminas. Por ende, esa limitación se elimina, por ende el volumen de requerimiento para este incentivo incrementa significativamente. Así que no espere el dinero rápido, pero hay que solicitarlo. Así que tenemos que trabajarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora usted no va a tener la cantidad para enero 2020, el 20 de este mes, para darme esa cantidad que usted está reclamando. Por ende, eso quiere decir que al pasar el día 20 y yo no tener esa cantidad, que lo más seguro no la voy a tener, hay que enmendar esa planilla para poder solicitar ese reclamo. Por ende, si nosotros tuviéramos que enmendar la planilla, eso es un trabajo adicional que tiene un costo de al menos $225.
Y eso, señores, pues definitivamente, lamentablemente, en este enero no lo vamos, casi todos no lo van a poder lograr porque solamente restan 6 días para poder llenarlo en la trimestre y poder enviar la trimestral a tiempo. Por ende, quiero que sepan también que nosotros sí los vamos a ayudar. Otros competidores de nosotros no le están haciendo esa enmienda a los clientes, pero nosotros sí le vamos a ayudar. Lo único, pues lógicamente que esto conlleva un trabajo, un esfuerzo y un tiempo adicional, y por eso nosotros estamos cubriendo ese costo adicional por al menos $225. Ahí tienen la información de Synergy, el número de teléfono de la representante de venta de Synergy, así que ahí tienen más información. Y en la próxima página, y como último, de no haber alguna pregunta en el chat en relación a esto, ahí tienen más información adicional. Pueden entrar a esos sites de internet y pueden recibir alguna información adicional que usted desee y el detalle adicional. Así que espero que hayan entendido la presentación y espero que este año sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas felicidades y los dejo entonces con Antonio. Para continuar, y si hay alguna pregunta, pues la entraremos en algún momento. Hola, Antonio, si estás hablando, estás en mute. Ahora, ¿me escuchan? Ahora, sí. Si quieres proyectar la presentación, que lo que se está viendo es el Teams. Algo cambió aquí, que entonces estoy medio perdido con... Déjame ver si puedo abrirla de nuevo. A veces cuando se ve ahí. Proyecta. Sí, puedes proyectar la pantalla. Si quieres, pasamos a las preguntas. Yo quiero aclarar un poquito en lo último que Pablo mencionó. O sea, que en resumen, para decirlo de otra manera, para que todos entendamos un poquito mejor quizás, ya el 2020 terminó, cambiaron las reglas de juego ahí al final, así que el crédito se puede calcular para el 2020 que ya pasó, y el crédito quiere decir que según esa fórmula que Pablo explicó, ¿verdad? Que es hasta 50%, hasta 10,000 de los empleados, o sea que al final ya son $5,000 máximo por empleado. Literalmente es un cheque que el IRS te va a enviar. Así que si se le pagó a los empleados y los salarios cualificaban durante el 2020, a esa cantidad que se le pagó a esos empleados se les resta lo que le pagaste al empleado que se lo cobraste al PPP, ¿verdad? En la condonación, para que no haya un double whammy. Y esa diferencia es lo que entonces se le calcula el 50% hasta 5,000 por empleado. ¿Ves? O sea, que si usted tiene 40 empleados, por decir un número, y cualifican, ¿verdad? Y son 10,000 por encima del PPP y demás, pueden ser $200,000 en el incentivo. O sea, que es un número considerable que hay que verificar. En la fórmula cambió un poquito entonces para el 2021, en donde básicamente es el 70%. O sea, que de los primeros 10,000 que cualifiquen, por la limitación del PPP también, porque en 2021 también vamos a pedir el segundo préstamo los que cualifiquemos, pues hay que hacer esa matemática para poder saber los gastos de nómina que no me los pagó el gobierno federal, para calcular el 70% hasta los primeros 10,000 por trimestre, para entonces poder saber cuánto es lo que se va a reclamar. Ese es el cálculo, que es algo complicado, que es lo que Pablo les estaba comentando, que vamos a tener que trabajar, que ustedes pueden hacerlo ustedes o pueden trabajar con Synergy para que los ayude, porque ese cálculo hay que hacerlo e incluirlo en la trimestral del final de cada trimestre. Y esa información nos tiene que llegar a tiempo a nosotros para nosotros poder incluirlo en la trimestral para poder solicitar que le envíen el cheque, ¿verdad? En la misma trimestral tiene un blanquito, dice, mira, mi crédito son $15,000, envíame el cheque. Y entonces, pues, pero esa información tenemos que recibirla para incluirla trimestral o poderla radicar.
Si la información no nos llega para el día 20 de cada mes, pues no podemos esperar y tenemos que obviamente cumplir con nuestra responsabilidad de erradicación. Y sí que se va a erradicar la planilla y cuando se recibe esa información, pues se enmienda la planilla y entonces se solicita ese crédito. Así que nada, pues traté de resumir un poquito más la parte teórica y la logística para que estén un poquito más claro, que tengan dos explicaciones. Adelante con las preguntas, John. Y perdonen que nos pasamos de la hora, pero que... Primera pregunta. En los gastos de la parte A, me imagino que estamos en la primera parte de la parte A, ¿no se pueden deducir si no tengo una 480? Correcto. Se supone que no puedas tomar la deducción si no hiciste una 480 o una W2. Los clientes que están en accrual basis es un poco distinto, hay que hacer una reconciliación adicional, que el año pasado fue un tostón, porque la realidad del caso es que las planillas si se hacen en accrual, pues tú tomas los gastos en base a las facturas cuando las reconociste, cuando te dieron el servicio, pero no necesariamente cuando las pagaste. Y eso crea un problema porque las 480 tú las preparas, las informativas las preparas cuando las pagas. Y sí que tiene una diferencia entre cómo llenas la planilla si estás en accrual y lo que actualmente haces en las 480. Así que se forma una complejidad adicional al momento de hacer las planillas. Pero sí, la teoría es que si no lo reportaste, no lo deduces. E inclusive, si lo reportaste y se supone que hubiera hecho una deducción y no se lo hiciste, tampoco se supone que lo puedas deducir. Perfecto. Continuamos con las preguntas. Figueroa pregunta, ¿pueden solicitar PPP los que ya solicitaron el primer préstamo, no importa la cantidad que le hayan aprobado? Correcto. Sí puede, siempre y cuando en algún trimestre del año 2020 sus ingresos se hayan reducido por más de un 25% en comparación con el mismo trimestre del 2019. Si esa condición se dio, pues sí puede solicitar un segundo préstamo del PPP. Félix Gil pregunta, para aplicar para el segundo PPP, ¿hay que tener hay que tener hecha la condonación del primer PPP? No. Tienes que haber, y eso no lo encontré blanco y negro en las instrucciones, eso lo encontré en otros sitios, pero en otros lugares han dicho que no puedes solicitar el segundo hasta que hayas solicitado la condonación del primero. No que hayas completado todo el proceso, porque obviamente cuando tú solicitas la condonación, después el banco tiene que revisar la información y después el ICA tiene que revisar la información y entonces aprobarlo. Eso tiene todo un proceso. Lo único que yo leí que decía en un sitio era que por lo menos tenías que haber solicitado la condonación y comenzado ese trámite. Próxima pregunta. Mi préstamo es a través de First Bank. Es menos de 150,000 y me están pidiendo evidencia de ingreso y demás. Ya ellos tienen el sistema para solicitar. ¿Qué documentos debería proveer? ¿Eso es para el segundo préstamo? No aclara. Bueno, si es para el segundo préstamo, que es el relevante ahora mismo, pues se supone que tengas que someter lo mismo que sometiste para el primer préstamo, que puedes someter lo mismo del 2019, en teoría ellos ya lo tienen, y sí que en realidad la literatura que yo leí de los distintos sites donde nos orientamos, decía, mira, si la gestión la haces con el mismo banco, pues obviamente todo es mucho más rápido, porque si le dices usar los números del 2019, que fueron los mismos que usamos para el otro préstamo, y el otro préstamo lo analizaste y lo procesaste y tenías la evidencia, pues se supone que sea mucho más rápido. Así que si es con el mismo banco, se supone que no te pidan información adicional, a menos que quieras someter la información del 2020, que todavía tienes que empezar el proceso completo como lo hiciste en el 2019, o sea, con los números del 2019. Okay. Iván pregunta si la condonación del primer PPP no se aprueba a su totalidad. ¿Esto limita la cantidad a solicitar por segunda vez? No leí eso en ningún lado. Lo que podría pasar es que, ¿verdad?, solicitas el préstamo de nuevo y igual que la primera vez, pues quizás te queda una partida que se convierta en un préstamo a largo plazo al 1%. Okay. Zaida Colón pregunta, solicité el préstamo anterior por First Bank. ¿Tiene algún enlace que me puedan enviar para solicitar la condonación mediante a First Bank? ¿Hay algún informe de cumplimiento del préstamo anterior? ¿Hay algún informe de cumplimiento que dé el préstamo anterior? Mil gracias. No entiendo bien la pregunta, pero
que se comunique mañana con nosotros en la oficina. Nosotros hemos gestionado casos de First Bank y casos de Oriental y casos de Popular. Conocemos las plataformas, las 3 plataformas, y Lorenzo con mucho gusto los puede ayudar para ver cuál es la pregunta, porque no la entendí. Okay. Continuamos. Los 10.000 del crédito, ¿es por trimestre, por empleado? Ok, los del 2020, eso es súper importante porque son mucho más dinero. Los del 2020 son hasta 10.000 por año por empleado. Hasta 10.000 por año por empleado. Y empezó allá en marzo y abril y terminó en diciembre. Y a eso le quitan lo del PPP y la diferencia, eso es lo que multiplica por el 50%. Para el 2021 el cálculo es distinto, porque es hasta 10.000 por empleado por trimestre. Así que si tú tienes un empleado que se gana $40,000 al año, en teoría, en cada trimestre se gana $10,000. Pues ese empleado que se gana $10,000 en ese trimestre, te va a generar un crédito de $7,000. El IRS te va a enviar un cheque de $7,000. ¿Okay? Y el segundo trimestre va a pasar lo mismo. O sea que ese empleado te generó $14,000 en crédito. O sea que estamos hablando de un dinero considerable, porque si tienes muchos de ese tipo de empleados, pues el crédito puede ser una cantidad sustancial. A diferencia del 2020, que la fórmula era un poco distinta, que era 50%, no 70%, de 10.000, pero en el año, no por trimestre. Okay. Próxima pregunta: si tengo una nómina menor y mitad de empleados que el primer PPP, una de las recomendaciones es solicitar la misma cantidad del primer préstamo en el segundo. La realidad es que lo puedes hacer. No encontré nada que dijera lo contrario. La cantidad que tú solicitas va a depender del promedio mensual de tu nómina. Y ya las instrucciones están claras, que es usa el 2019, usa el 2020 o usa 12 meses pasados. O sea que si tienes menos empleados, puedes usar el 2019. Lo importante es, usa el 2019 y te dieron un préstamo, ya. Si tienes menos empleados, pues probablemente te va a tomar más semanas, ¿verdad? El poder gastar todo el dinero, pero ahora tienes 24 semanas. Antes tenías, o sea, cuando solicitaste el préstamo, lo hiciste en base a 10 semanas, ¿verdad? 2 meses y medio. Ahora tienes 24 semanas para pagar eso. Por lo tanto, si tienes más o menos la mitad de los empleados, como quieras, te va a dar el dinero para poder justificar el costo total. Volvemos. Si tienes menos empleados, no hay problema. Y te puedes basar en el 2019, no hay problema. Para solicitar el préstamo, usas o 2019 o 2020, o los últimos 12 meses, y cuando vayas a pedir la condonación del préstamo, pues todo va a depender de cuánto en realidad gastaste durante esos 24 semanas. Ojo, si no te lo gastaste todo en nómina, pues puedes buscar renta, intereses, utilidades y las otras 4 tipos de gastos que hablamos. Lo único es que la nómina tiene que componer el 60%, va a limitar lo que vas a poder reclamar del otro 40%, ¿verdad? Porque el 60% tiene que ser nómina. O sea que quizás por nómina no lo puedes justificar completo, pero quizás con compra de inventario o con compra de materiales para protección o software, los otros gastos que hablamos, pues quizás sí puedes justificar la totalidad completa del préstamo en esas 24 semanas. Y si no lo puedes justificar, no pasa nada. Simplemente esa cantidad que no pudiste justificar, que quiere decir que no te la gastaste en ese tipo de cosas, pues se convierte en un préstamo a un 1% y lo terminas entonces devolviendo, pero no es nada mayor. O sea, obviamente es un préstamo a un 1%, no es nada. Okay. Próxima pregunta: ¿cómo el sistema del Chavo vemos lo de los trimestres para verificar la reducción del 25%? Bueno, asumiendo que tienen los servicios de contabilidad, porque los que tienen nómina solamente no tienen forma de saberlo en el sistema, porque no veremos con los ingresos. Pero si usas el sistema de Chavo para llevar la contabilidad, si son clientes de contabilidad también, pues tienes múltiples sitios donde lo puedes sacar desde el General Ledger, porque ahí se ven los depósitos, lo puedes sacar desde el sistema de receivables, ¿verdad? En el Invoice Register, si es que estás en accrual y facturas a través del sistema, lo puedes sacar en el mismo income statement. Puedes buscar el income statement y comparar el trimestre por trimestre. Eso fue lo primero que yo hice cuando hice mi asignación. Pero yo te diría que antes de hacer eso, lo más básico
Porque acuérdate que el préstamo lo vas a hacer a través de un banco, porque tienes la cuenta de banco con ellos. Lo mejor de todo es que el banco pueda certificar que tuviste una reducción de depósitos en su misma cuenta de banco, ¿verdad? Eso se complica si tienes más de una cuenta de banco y demás, pero la realidad del caso es que si tienes una cuenta operacional y ahí va todo, te coges esa misma cuenta de banco, la sumas los depósitos de los trimestres en particular, yo los bajé todo de Excel, los sumé, y en 10 minutos yo sabía si cualificaba o no cualificaba. O sea que en Achado está la información, pero quizás está más fácil simplemente bajar la información en Excel de las transacciones de banco, sumar todos los depósitos de cada trimestre, comparar un año contra el otro y ya tienes la evidencia que el banco, si acaso, te pide. Eso si estás en cash basis. Si estás en accrual, pues definitivamente tienes un sistema de facturación y ese es el sistema que debes utilizar para comparar los trimestres. Marielis pregunta, ¿pueden explicar o proveer el listado de cuáles son los salarios cualificados? Los podemos enviar, son los mismos que habían, no sé si me está preguntando por el PPP o por el crédito, pero en ambos casos, la forma más fácil de identificar cuáles son y cuáles no es si están sujetos a tributación o no. O sea, si es salario, compensación por hora, overtime, ese tipo de cosas que ustedes saben que cuando lo entran en el sistema le va a computar el seguro social, por ejemplo, pues si le computa seguro social es porque está tributable. Es decir, que la forma más sencilla de ver qué es tributable y qué no, y por lo tanto qué cualifica y qué no cualifica, es ver si es tributable. O sea, que los costos de nómina, hay otros que también cualifican, pero los que son indiscutibles, que es la manera más fácil, rápido de poder verificar eso, es mirando cuáles son las compensaciones tributables y esos son los costos que cualifican tanto para los créditos por retención de empleo como para la solicitud del préstamo del PPP y subsiguientemente su condonación. Por eso es que usamos, cuando hacemos lo del PPP, la última vez, en la última ronda, o sea, en la primera, usamos la 940 PR, que es la forma del Seguro Social, del desempleo federal, como de una forma federal, pues era bello, ¿verdad? Porque esto es para el gobierno federal. Es decir, cogimos la forma federal 940, que es una forma del año completo. Es decir, que esa forma era perfecta, ¿verdad? Porque el gobierno federal podía decir, mira, este patrono me reportó esta cantidad de nómina completa del año pasado. Y ese mismo número lo dividimos entre 12 para sacar el promedio mensual, multiplicamos por 5 y se acabó. Ese es el número que la mayoría de los clientes pusieron en su préstamo para agilizar el proceso, ¿verdad? Porque no hay nada cuestionable. Eso es lo menos que puedes pedir. Así que era la forma más rápida, como se acababan los fondos, había que hacer algo rápido. Pues esa era la forma más fácil de que no te cuestionaran nada, que aprobaran el caso y que te desembolsaran el dinero. Y según les comenté ahorita, mi posición en estos momentos es usen el 2019 porque es mucho más rápido antes que se acaben los chavos. Si quieren esperar el 2020 porque es mucho más, pues entonces es una balanza, ¿verdad? Que pueden usar o el payroll registro del año completo del año pasado o esperar las trimestrales cuando salgan a fin. Ramón pregunta, para el crédito de retención de empleados del 2020, ¿sigue teniendo limitación del tope de 100 empleados o subió a 500 empleados? Déjame contestar ahí. Básicamente eso fue una de las modificaciones. Una de las modificaciones es llevarlo hasta 500 empleados. Así que antes había unas tablas de limitación de 100 a 500, pero ahora eliminaron esas restricciones y hasta empleadores con 500 empleados o menos. Y lo de los 100 y los 500 empleados, si mal no me recuerdo de la otra vez, tenía que ver con la justificación de los empleados que habían votado, retenido, había una matemática que era un poquito distinta entre los de menos de 100 y los de más de 100, pero el crédito era el mismo. Era una cuestión de quiénes cualificaban, quiénes no me acuerdo el detalle, pero como dice Pablo, ya esa limitación aparentemente se eliminó, esa distinción, y entonces pues hasta 500 es lo mismo para todo el mundo. Relacionado al PPP, ¿cómo funciona el PPP para compañías nuevas o que comenzaron nómina en enero de 2021? ¿Es posible solicitarlo? Sí, lo leí por encimita, así que si me llama mañana o me escribe, yo con mucho gusto lo miro de nuevo.
pero como era un caso bien aislado, ¿verdad? Que eso no se da todos los días, pues como que, pero sí hay disposiciones para poder cualificar, igual que el año pasado, igual con el PPP-1, que sabemos que la pandemia, ¿verdad? El cierre completo fue en marzo 15, pues habían patronos que habían empezado en febrero, o sea, un mes antes, y cualificaron, porque al final del día lo que tú quieres es que, aunque sean empleados nuevos, los puedas retener. Y si graduaciones, sí. Los detalles en particular de cómo que se hace el cálculo, entonces, pues no lo tengo en la mano ahora mismo, pero sí cualifica. Sandra pregunta del PPP. En los trader cost, para calcular el monthly average, ¿se incluye el bono de Navidad? Sí, Pregunta. incluye. Sí. Okay. Sí, pues es tributable. Para el segundo PPP, ¿incluye un máximo de condonación? Máximo de condonación. El máximo es el préstamo que te den. El préstamo máximo que te pueden dar es 2 millones y por lo tanto la condonación máxima que te pueden dar son los 2 millones si te prestan 2 millones. O sea, pero no hay un máximo de condonación. Te pueden condonar hasta la cantidad que te prestaron. Sujeto, obviamente, a los otros términos, ¿verdad? Que te hayas gastado el dinero. Si te prestaron 100 y entre todos los gastos elegibles te gastaste 80, pues te van a perdonar hasta 80, los otros 20 los vas a tener que pagar para atrás a través de un préstamo. O sea que la ley básica es, te vamos a perdonar siempre y cuando te los hayas gastado durante esas 24 semanas, sujeto a que sean gastos elegibles y que el 60% sea nómina o más. Okay. Pregunta, ¿el incentivo del IRS y el segundo PPP se pueden solicitar a la vez o cómo confligirían? Se solicitan aparte, pero simultáneamente. O sea, son dos procesos totalmente distintos. El PPP se hace directamente con el banco de cada uno y el crédito por retención de empleo se hace pues, a través de las trimestrales que llenamos nosotros, ¿verdad? Cuando nos dan esa información de ese crédito, ya sea Synergy o el cliente como tal que lo haga, pues básicamente una vez se calcula ese crédito, te dice, mira, mi crédito es $8,000, pues ese numerito se entra en la trimestral y se radica junto con la trimestral para que entonces te devuelvan ese dinero en un cheque, ¿verdad? Cash. Si la trimestral se radicó, ¿verdad? Porque hay un elemento aquí de tiempo, de recursos y demás, pues entonces habría que enmendar la trimestral un poquito más adelante para entonces incluir ese crédito en esa trimestral y casi entonces le envíen el pago al patrono, ¿verdad? Cabe señalar también, Antonio, que si utilizas el PPP para unas nóminas en el 2021, me imagino que entonces no lo puedas reclamar como por el incentivo porque aplica lo mismo del 2020. Es medio, gracias Pablo por ese punto, porque eso es importantísimo. O sea, no puede haber un double whammy. Si tú estás pidiendo chavos para cubrir tu nómina y después el gobierno federal te condona ese dinero que te dio, pues ellos fueron los que pagaron esa nómina, no fuiste tú. Al final del día la pagaste con el dinero de ellos. Pues correcto. Este crédito no se puede reclamar con salarios que al final pagaron ellos, ¿verdad? Porque si al final ellos fueron los que pagaron esos salarios porque te dieron los chavos y después te los perdonaron, pues tú no puedes venir y decirle, entonces yo quiero un crédito por esos chavos que ni siquiera yo pagué, no los pagaste tú. Así que esa es la lógica de eso, ¿verdad? Entonces, pues hay que, por eso es que no hemos mezclado los conceptos, ¿verdad? En la manera de que procesamos la nómina y demás, porque es muy complejo la dinámica. Porque nosotros no sabemos si usted va a pedir el segundo PPP, si no cualificó, si sí cualificó, si va a pedir. O sea, son tantos elementos que es imposible programarlo. Así que básicamente se sigue haciendo el proceso como lo hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Con cada nómina se pagan todas las contribuciones y demás, y al final del trimestre se evalúa cuánto de eso cualifica para el crédito, que quiere decir los 10,000, el 70%, 50%, si lo pediste el PPP, toda esta evaluación, y al final se concluye, este es el número que podemos reclamar como crédito, y eso pues se incluye en la planilla y se reclama como un crédito para que nos lo devuelvan. Pero como la planilla vence a fin de cada mes, pues tenemos el elemento, ¿verdad?, de que si para fin de mes no tienen ese cómputo, que es algo complicado, pues entonces más adelante se enmienda y se incluye entonces el número y se espera que la procesen. Es importante también que no hemos mencionado en ninguna parte de la presentación, es que ese dinero reembolsable tampoco es tributable. O sea, ese reembolso no es tributable. Es importante también señalar. Correcto. Ni Puerto Rico ni federal. Ajá.
Última pregunta, ¿el crédito de IRS es hasta junio del 2021? ¿Solo son 2 trimestres? Sí, yo imagino que la expectativa, ¿verdad?, del gobierno federal es que para junio ya todo esté más, con la vacuna, esté todo más estable. Sí, es hasta ese trimestre, hasta el trimestre de junio 30 del 2021. O sea que tenemos el del 2020 más los primeros 2 trimestres del 2021. También hay que mencionar que no sabemos si en el futuro lo van a cubrir tampoco. Eso supuestamente hay unas modificaciones adicionales, pero eso no está aprobado ni nada. Así que la categórica de la contestación es que hasta junio 2021. Correcto. Vamos. Hay unas preguntas que leí ahí en relación a IRS, pero yo lo mencioné previo, lo quiero enfatizar porque he visto 2 preguntas adicionales que yo las vi. Es que el IRS, o sea, al chavo no tiene que ver nada con este crédito. Y el IRS definitivamente se está tardando en pagarlo. Hay algunos que lo han cobrado, otros que y la mayoría están esperando que cobrarlo. Así que realmente ahí no podemos hacer mucho al chavo en ese aspecto, sino la persona, usted como cliente puede llamar a la IRS o el suplidor de servicios que usted contrate para ello también puede solicitarlo, pero al chavo en relación al crédito el crédito de retención de empleados no tiene nada que ver. Lógicamente, señores, con el volumen que está llegando, con el volumen que va a pasar, IRS se va a tardar en dar ese dinero, pero se dice que es seguro, hay que solicitarlo, porque si no lo solicitamos, pues nunca tenemos la esperanza de recibirlo. Así que es importante eso. Pero sí es real, hay gente que lo ha recibido, pero sí la realidad también es que hay mucha gente que no lo ha recibido. Otra cosa que estuvimos nosotros conversando ayer es que es importante entender que estos fondos están destinados a las personas, a los comercios, ¿verdad?, que lo necesitan, ¿verdad?, para retener sus empleos. Y es bastante claro, yo creo que para el 2020, pues todos tuvimos un tiempo parcialmente cerrados o afectados, y todos, no importa qué, de alguna manera nos afectamos con todas estas cosas y todos estuvimos afectados por las órdenes ejecutivas y demás. Pero ya para el 2021, pues quizás hay patronos que en verdad no pueden justificar porque no tienen menos ventas o en verdad no están afectados ya por nada de estas órdenes de ninguna manera, porque si por distintas razones, ¿no? O sea que esa evaluación tienen que hacerla, no pedir el crédito por pedirlo, porque obviamente eso puede incurrir en cosas que suenan mal. Así que mi interpretación es que pues, para el 2020 casi todo el mundo va a cualificar probablemente, cada uno tiene que hacer su autoevaluación, ¿no? Pero para el 2021, pues va a ser más difícil algunos patronos, ¿verdad?, justificar. Si eres un restaurante o si eres un hotel, pues obviamente vas a cualificar. Pero pues hay otras compañías de servicio y demás que quizás no pudiesen justificar eso mucho. ¿Ok? Pues perfecto, si no hay más ninguna pregunta, muchas gracias a todos. Nos tomó un poquito más de lo normal, ¿verdad? Casi 2 horas, bendito. Pero nada, son temas bien importantes. Hay dinero federal en la calle que podemos usar para manejar nuestras operaciones. Así que pues nada, espero que la charla haya sido informativa y que puedan entonces maximizar estos beneficios de los cuales hemos hablado hoy. Que tengan todos una linda tarde y que sigan todos saludables y sus negocios prosperando. Gracias y buen día. Buenas tardes a todos.